Hola a todos, hoy quiero contarles una historia. Hace unos años yo fumaba mucho, me gustaba hacerlo y no le prestaba atención a lo que me decían de que me iba a enfermar. Y luego de un tiempo me empezó una tos que no se iba y una sensación de ahogo para hacer cualquier cosa. Cuando me decidí en ir al médico, me hicieron varios exámenes y me acuerdo que uno tenía que soplar. Con los resultados me dijeron: tienes enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Mi vida cambió en ese momento. Dejar de fumar fue difícil, pero lo más duro era la ansiedad. El miedo a no poder respirar me quitaba el sueño y me desesperaba. Sentía que en cualquier momento me iba a quedar sin aire. Un día le conté a mi médico y me recetó un medicamento, se llama Xanax. Te ayudará a relajarte, me dijo, y si al principio funcionaron, solo tomaba una pastilla en las noches, dormía mejor y me sentía más tranquilo. Pero con el tiempo, una no era suficiente. Empecé a tomar 2, luego 3. No podía dejar de tomarlas. Mi cuerpo las necesitaba. Un día me di cuenta de que estaba peor. No solo me sentía más cansado, sino que mi respiración era aún más difícil, hasta que un médico me dijo algo importante que no me habían dicho antes. Esos medicamentos deprimen el sistema respiratorio. Para alguien con EPOC, como yo, pueden ser peligrosas. Fue difícil dejarlas, pero lo hice con ayuda del médico. Comencé a manejar mi ansiedad con terapia y técnicas de respiración. Aprendí que hay otras maneras de sentirme bien sin poner en riesgo mi salud. Basándonos en el testimonio de don José, ahora vamos a hablar de estos medicamentos. Las benzodiazepinas, como el alprazolam, más conocido como el Xanax, el diazepam y el clonazepam, son medicamentos que actúan en el sistema nervioso central, ayudándonos a disminuir la ansiedad y a dormir mejor, potenciando el efecto de un neurotransmisor llamado GABA, que disminuye la actividad cerebral. Y por si no sabías, en el 30% de los casos estos medicamentos son formulados en pacientes mayores de 85 años, sin una previa evaluación de sus comorbilidades, como en este caso el EPOC. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el EPOC es un problema respiratorio a largo plazo en donde se dificulta la entrada y la salida de aire de los pulmones. Es más frecuente en pacientes que han fumado por mucho tiempo o que han estado expuestos a contaminaciones, químicos o sustancias irritantes por muy largo tiempo. Además de esta dificultad para respirar, hasta un 74% de los pacientes que padecen el EPOC presentan síntomas o cursan con un diagnóstico de ansiedad, lo cual les puede llevar a hacer uso de los medicamentos como lo son las benzodiazepinas para así buscar alivio de los síntomas. Ahora hablaremos sobre los efectos secundarios de las benzodiazepinas y las complicaciones en pacientes con EPOC. Estos medicamentos que mencionamos pueden tener muchos efectos secundarios en los adultos mayores. Entre ellos, uno muy importante es que puede deprimir el impulso respiratorio, es decir, que pueden hacer que la respiración se vuelva muy lenta y débil, lo que puede aumentar el riesgo de tener problemas para respirar adecuadamente. Y esto puede generar que se empeoren los síntomas del EPOC. Hay otros efectos como la pérdida de la memoria, dependencia al medicamento, y esto puede generar síndrome de abstinencia si se suspende. Además de esto, hay más riesgo de caída y de fracturas, sueño en el día y que nos generen otros síntomas psicológicos. Hemos hablado de que las benzodiazepinas tienen múltiples riesgos, entonces la pregunta es, ¿hay otras alternativas para su uso? La respuesta es que sí. Nosotros actualmente tenemos múltiples alternativas para manejar la disnea, la ansiedad y el insomnio en los pacientes con EPOC. Por ejemplo, podríamos usar antidepresivos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, podríamos hacer terapia cognitivo-conductual y terapia respiratoria. El uso de benzodiazepinas en pacientes con EPOC debe ser vigilado por un médico. Si tú o tu familiar están utilizando estos medicamentos sin control, es momento de buscar ayuda. Tu salud y tu respiración es lo más importante.